Buen día, ingeniero y compañeros. Bueno, nuestro grupo les estará hablando acerca de los motores de corriente alterna. Bueno, el trabajo es presentado por Casey Madrid, Jennifer Rodríguez, Kenneth Vázquez, Néstor Ordóñez, María Villarreal y Helmut Fuentes. Bueno, el contenido de la presentación tiene el siguiente orden. Inicialmente hablaremos sobre el fundamento teórico, luego seguiremos definiendo lo que son los tipos de motores de corriente alterna. Después tocaremos lo que es el circuito equivalente de motor sincrónico y posteriormente pues, se realizará una simulación en un software y como último punto pues tenemos la construcción de un motor casero. Ahora, pues iniciaremos hablando de lo que son los fundamentos teóricos, donde vamos a hablar sobre lo que es la corriente alterna. También estaremos hablando de los motores de corriente alterna. Como punto C, pues estaremos hablando de la clasificación de los motores de corriente alterna, cómo estos están clasificados. Bueno, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, se denomina corriente alterna o corriente AC, que es sus siglas en inglés, a la corriente eléctrica que cambia repentinamente de polaridad. ¿Cómo se da esto? Bueno, esto es así, su voltaje instantáneo va cambiando con el tiempo, desde un voltaje cero hasta un máximo positivo. Una vez que este ha alcanzado su máximo positivo, vuelve a cero y continúa hasta otro máximo, pero en este caso es un máximo negativo, y lo va haciendo así sucesivamente. Ahora, la magnitud y el sentido varían de forma cíclica. Como podemos ver, iniciamos en un 0, llegamos a un punto máximo positivo, luego llega nuevamente al 0 y continúa hasta otro máximo negativo, y lo va a hacer de forma cíclica. Ahora, la corriente alterna es más comúnmente utilizada. Cambia sus valores instantáneos de acuerdo con la figura trigonométrica, que es esta figura que tenemos acá. Como lo vemos, tiene un comportamiento senoidal, por eso es que se dice que se denomina corriente alterna senoidal, porque vemos que alcanza inicia en un 0, llega a su punto máximo positivo, luego regresa a un 0, que vemos acá un 0, y sigue hasta llegar a un máximo negativo, y vuelve a repetirse, sube, llega a 0, nuevamente encuentra un máximo positivo donde tenemos aquí pues su amplitud y su periodo, que sería desde este 0 a este otro 0, tenemos un periodo acá. Bueno, esta es la figura de corriente alterna graficada en función del seno, que nos representa pues, básicamente cómo es el comportamiento de la corriente alterna. Ahora la razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad que la corriente continua pues no posee. Ahora, en el caso de la corriente continua, la elevación de tensión se logra conectando lo que son dínamos en serie, lo cual pues no es muy práctico. El caso contrario de la corriente alterna, donde se cuenta con un dispositivo que lo denominamos transformador, que es el que se encarga de elevar la tensión de una forma pues muy eficiente. Entonces por eso es que es más común pues utilizar la corriente alterna pues respecto a la corriente continua. Aquí tenemos un ejemplo de la transformación de la corriente alterna pues a corriente continua. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los motores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna aquellos motores eléctricos que funcionan con lo que es corriente alterna. Bueno, un motor es una máquina motriz, esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación
o par, que estaremos aprovechando la energía eléctrica y se transformaría en energía mecánica de rotación, rotando en el motor, en el rotor. Ahora, un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos, ¿verdad? Ahora vamos a identificar las partes de un motor de corriente alterna. En la figura 3 pues vemos las partes básicas de un motor de corriente alterna, en donde este tiene tres partes básicas, que una es la carcasa, el estator y el rotor. Bueno, ¿qué es la carcasa? La carcasa es toda esta parte externa. Básicamente es la caja que envuelve las partes eléctricas del motor. Ahora, ¿qué es el estator? Bueno, el estator es la parte fija unida a la carcasa, que es esta que vemos acá. Ahora, esta consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado que es estatórico, que se mantiene estático. Ahora, ¿qué es el rotor? Bueno, el rotor es la parte móvil del motor, que es esta que vemos acá, que va conectada al eje. Ahora, el rotor pues consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado rotórico, que como dijimos constituye la parte móvil del motor. Continuando con la explicación del proyecto, bueno, vamos a hablar de la clasificación de los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna se clasifican tenemos aquí una clasificación de tres tipos, que es por su velocidad de giro, por el tipo de rotor y por su número de fases de alimentación. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los motores, cómo se clasifican los motores por su velocidad de giro, que tenemos asíncronos y síncronos. Y ahora por el tipo de rotor. Por el tipo de motor tenemos tres: motores de anillos rozantes, motores de colector, tenemos motores de jaula de ardilla, también denominados de inducción. Ahora, por su número de fases de alimentación tenemos motores monofásicos, motores bifásicos y motores trifásicos. La clasificación de los motores de corriente alterna. Bueno, es una clasificación general, ya que existe una gran diversidad de motores. Los motores, la clasificación que vimos anteriormente, lo tomamos de forma global, porque hay una gran diversidad de tipos de motores que trabajan en condiciones ASEA. Básicamente se diseñan dos tipos de motores para funcionar con corriente alterna polifásico, donde tenemos los motores sincrónicos y los motores de inducción o asincrónicos. Iniciaremos hablando de lo que son los motores sincrónicos y luego vamos a hablar de los motores de inducción por caja de ardilla. ¿Qué son los motores sincrónicos? Bueno, los motores síncronos son máquinas sincrónicas o síncronas que se utilizan para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica de rotación. Aquí lo que se hace es que se aprovecha la energía eléctrica para convertirla en una energía de rotación, que la denominamos energía mecánica. La característica principal de este tipo de motores es que trabaja a velocidad constante, que depende solo de la frecuencia de la red y otros aspectos constructivos de la máquina, a diferencia de los motores asincrónicos, que la puesta en marcha pues requiere de maniobras especiales, a no ser de que éste cuente con un dispositivo o mecanismo que le permita arrancar de forma automática. Vemos que siendo este mecanismo de cómo arranca, pues se ve que trabaja de una forma mejor los motores sincrónicos. Bueno, la máquina sincrónica es una máquina reversible, ya que se puede utilizar como generador de corriente alterna o como un motor sincrónico. Es una ventaja que presenta pues este tipo de motores. Dice, los motores sincrónicos pues está constituido por dos devanados independientes, donde tenemos un
devanado inductor y tenemos un devanado inducido, donde aquí en la imagen 4, la figura 4, nos representa los tipos de máquina sincrónica, ¿va? Donde aquí tenemos los polos salientes, que son estos de acá, en el rotor, igual a esto de acá, y en este que señalamos acá vemos que son los anillos deslizantes, y estos circulitos que miramos acá es el devanado trifásico distribuido. Ahora, si un alternador trifásico se le retira la máquina motriz y se alimenta su estator mediante un sistema trifásico de corriente alterna, se genera lo que es en el estator un campo magnético giratorio, ¿va? Cuya velocidad sabemos que es igual a n, que va a ser 60, va a ser un número igual a 60, donde tenemos acá pues F sobre P, donde F es la frecuencia de la red y P es el número de pares de polos del rotor. Los polos del rotor están sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator, pero el rotor no consigue girar. A lo mucho que logra pues conseguir el rotor es vibrar, pero no logra girar. Ahora aquí vemos más o menos una simulación de cómo se va comportando lo que es los motores asincrónicos. Bueno, aquí nos dice que este enganche magnético se produce ya que el campo magnético giratorio estatórico arrastra por atracción magnética al rotor en el mismo sentido y velocidad. Dice, si el rotor está en reposo o gira a otra velocidad diferente de la del sincronismo, el par medio se desarrolla al conectarlo a la red. Es lo que es nulo, por lo que el motor no arranca. ¿Qué nos dice básicamente esto? Bueno, que los motores sincrónicos son un tipo de motor de corriente alterna, en la que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. Ahora, el periodo de rotación es exactamente igual al número entero de ciclos en AC, de AC. Ahora, su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia y la tensión de la red eléctrica a la que éste está conectado. Y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor, que crean un campo magnético que rota en el tiempo a la velocidad de sincronismo, como lo vemos acá. Y la imagen básicamente nos está dando como una explicación gráfica de lo que se está explicando. Ahora vamos a hablar de los motores de inducción de caja de ardilla. Bueno, se usan como alimentación trifásica, ¿va? La armadura de este tipo de motor consiste en 3 bobinas fijas y es similar a la del motor sincrónico o síncrono. El elemento rotatorio consiste en un núcleo en el que se incluyen una serie de inductores, de gran capacidad colocados en el círculo alrededor del árbol paralelo a él. Bueno, estos motores son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator, con el fin de producir la tensión del rotor. Por lo tanto, no necesita una conmutación mecánica como en el caso de los motores sincrónicos. Aquí, cuando se le aplica una corriente alterna trifásicamente en las bobinas inductoras, se origina un campo magnético giratorio, denominado campo rotante, que envuelve al rotor en el estado de reposo. Ahora, en ese instante se produce el efecto Laplace. Todo conductor por el que circula una corriente eléctrica inmersa en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a poner en movimiento. Entonces,
Este campo magnético que sigue el movimiento del campo estatorio es lo que da lugar al par motor, que es el encargado que hace que el rotor se ponga en movimiento y gire, ¿verdad? Ahora, existe una diferencia entre estos dos tipos de motores que estamos hablando, ¿va? Y la diferencia es entre las velocidades relativas del campo estatórico y el rotativo, ¿va? La velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotante, y al no existir posibilidad de que los magnetismos se alineen, el rotor sigue girando. La desventaja de este tipo de motores es su capacidad de generar un par motor constante. Además, no provocan emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, son confiables y económicos. Sin embargo, su densidad de potencia es baja, al igual que su par de arranque, y existe en ellos un posible riesgo de sobrecarga, ¿va? Entonces, resumiendo, pues lo que es los motores sincrónicos y asincrónicos, la diferencia radica entre que el motor sincrónico y asincrónico es la velocidad del campo electromagnético, mientras que en el asincrónico o de inducción el rotor gira lentamente, más despacio que el campo rotante, ¿va? Y en el caso del motor sincrónico, el campo magnético del rotor tiene la misma velocidad de giro. Están alineados de manera que la velocidad y el campo magnético pues sean iguales. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el circuito equivalente de motor sincrónico, ¿va? Vamos a hablar sobre lo que es su fundamento teórico. Ya que el motor sincrónico es igual físicamente al generador, las ecuaciones básicas de velocidad y potencia y par son las mismas. La única diferencia es el sentido del flujo de potencia, ¿va? Y por lo tanto el sentido de la corriente de la carga. Es opuesto en este caso para el motor. Consideremos un motor sincrónico fundamentado en régimen estacionario con una tensión por fase que lo hemos denominado como U. Cuando hablamos de estado estacionario es que no, como que no hay acumulación y no está variando. Bueno, ahora suponemos que la reactancia de dispersión es constante, que se puede expresar las pérdidas en el hierro y también en el entrehierro, que consideramos que es uniforme, ¿va? Y que aquí en la figura 7 pues tenemos lo que es el circuito equivalente de motor sincrónico, ¿va? Que aquí tenemos el diagrama de Bundle, el diagrama factorial de Bundle que está aquí. Ahora, que representa al motor síncrono conectado a la red, en el cual el estator se comporta como el primario de un transformador. Entonces acá tenemos lo que es el circuito equivalente, donde aquí vemos acá que tenemos una fuente de tensión igual a esta. Esta sería la fuente de tensión autoinducida por la fase. El U sería la tensión de la fase de la línea. Esta de acá sería la caída inductiva y esta sería la resistencia de inducción por fase. Entonces acá vamos a plantear las leyes de tensión de Kirchhoff para poder, y vamos a despejar con respecto a la tensión de fase de la línea. Y esta fase de tensión de la línea nos va a dar igual a la tensión, al negativo de la tensión autoinducida por fase más la resistencia inducida por fase por la corriente más la caída inductiva esta de acá por la corriente que pasa por ahí. Bueno, esto sería pues aplicando las leyes de tensión de Kirchhoff y vemos que se cumple. Ahora, una vez que se produce la conexión del motor a la red, ocurre un desplazamiento del eje de los polos del rotor respecto a los polos ficticios del estator, ¿va? Como vemos aquí en la figura 9, que aumenta la carga del motor y este desplazamiento supera el límite que el motor soporta. Entonces tenemos un motor, la imagen representa motor sincrónico bajo carga. Ahora tenemos el apartado B, que nos habla de las curvas características.
La velocidad de este tipo de motores es constante desde vacío hasta el par máximo que el motor puede suministrar, cuyo valor es el estado máximo, que va a ser igual a 3 veces la tensión de fase de la línea por la tensión inducida por la fase entre la frecuencia por XS. Esto indica que mientras más grande sea la corriente de excitación y por lo tanto la tensión autoinducida por fase, más grande será el par máximo del motor. Ahora, el voltaje interno generado por la tensión autoinducida por fase es igual a K y por tanto solo depende de la corriente de excitación en la máquina y de la velocidad de esta. Entonces acá en la figura 10 nos muestra el efecto de incrementar la carga en la operación de un motor sincrónico que opera con un factor de potencia en adelanto. Bueno, en la clase se nos estuvo hablando de un factor de potencia en adelanto y atrás, que estaba relacionado con las capacitancias y las inductancias. Ahora, si ahora se mantiene la carga en el eje constante, pero aumentamos la corriente de excitación, vemos que aumenta el valor de la tensión autoinducida por fase, pero no afecta la potencia real suministrada por el motor. Y esto pues lo explica mejor, que lo hemos representado gráficamente en la figura 11, que dice: efecto de incrementar la corriente de excitación de un motor sincrónico que opera con un factor de potencia y en retraso. Como estábamos hablando, pues tenemos en el caso anterior era con un factor de potencia en adelante, y en este caso, cuando se mantiene la carga constante, pues tenemos un factor de potencia en retraso. Esta ley de variación se puede producir para diferentes estados de carga, donde tenemos carga plena, media carga o un cuarto de carga, para obtener las curvas en B del motor sincrónico, donde aquí la figura 12 pues es una representación en B de un motor sincrónico. Para la parte de construcción del motor casero tenemos la armadura. Esta, además de tener las bobinas de armadura rellenas con un núcleo de metal, como se menciona en la sección de extracción magnética, también es una buena idea tener lo que a veces se denomina hierro de apoyo. Esta detrás de las bobinas. Al igual que en el caso del relleno de los núcleos de las bobinas, este metal debe ser láminas desconectadas. Para esto se corta una ranura poco profunda en la pieza del marco de la armadura. Aquí se ha utilizado 3 octavos de madera contrachapada y se hizo girar en un torno, haciendo la ranura más ancha que la anchura de las bobinas. Tenemos pedazos de alambre de percha y llenamos la ranura con resina de poliéster para sellar todo. Las bobinas pueden entonces simplemente ser pegadas en su lugar, sobre el sellado en piezas de alambre de percha con más resina de poliéster. Perfora un agujero en el centro del círculo de la ranura del hierro de apoyo para que el eje pase a través de él. Se hace girar lo suficientemente alto en la pieza del marco de la armadura para permitir el espacio libre para que el rotor gire libremente en su eje cuando toda la unidad del motor generador está montado en su base. Acá tenemos una imagen de la armadura del motor ya ensamblada. La construcción del rotor de 6 pulgadas de diámetro fue muy similar a la construcción de la pieza de soporte del inducido. En cuanto a las bobinas del inducido, también es buena idea tener hierro de apoyo en una ranura detrás de los imanes. Pero con los imanes permanentes, la necesidad de las láminas en el hierro del soporte es mucho menor que para las bobinas, y una placa de metal será suficiente. Para esto se corta un anillo de acero de calibre 18. Los imanes se adhieren a la placa de metal y están espaciados alrededor de la cara del rotor, alternando los polos norte y sur hacia arriba. Entre los imanes tiene que haber un espaciador de plástico, ya que sin esto sería muy difícil colocar los imanes en su lugar. El disco de hierro de apoyo o disco de retención de poliestireno y los imanes se mantienen en su lugar con pegamento caliente, dado que las fuerzas que tratan de arrancarlos cuando el rotor está girando son todas radiales y todos los componentes están retenidos en la ranura del disco de rotor de madera contrachapada de 3 octavos. Realmente no requiere más que eso para mantenerlos en su lugar. Ahora vamos a hablar del eje.
El eje en sí es una pieza de varilla de acero laminado en frío de 1/4 de diámetro de pulgadas. Se hizo un cubo para sostener el rotor cortando un disco de diámetro de acero de 3 entre 16avos, esto perforándolo en el centro para que el eje se deslice a través de él, y perforando 4 agujeros alrededor del borde del disco, roscándolos para sus tornillos. Estos agujeros aceptan los tornillos utilizados para sujetar el disco del rotor del cubo. Un trozo de varilla de 5/8 de pulgada de diámetro y 2 pulgadas de largo fue perforado para aceptar la varilla del eje de 1/4 de pulgada y también perforando y roscando para sus 2 tornillos y así sujetar el cubo al eje. Luego, solo la varilla perforada de 2 pulgadas de largo se soldó en su lugar sobre el agujero central del disco para completar el montaje del cubo. Luego tenemos lo que es el bastidor. En el bastidor, uno de los extremos del motor generador es el propio conjunto de la armadura. El otro extremo es otra pieza de madera contrachapada de 3/8 de pulgada. Para esto, la base fue cortada 4 pulgadas de largo de una pieza del tablero de 1×12. Esta pieza se cortó para que se estrechara en el extremo del ancho de la armadura. La pieza de los extremos se sujetan a la base con tornillos para madera. Los pies de goma de base de la lámpara se atornillaron en cada esquina en la parte inferior de las piezas finales del marco. Los rodamientos son del tipo de bola de alta velocidad 3/4 de pulgadas OD por 1/4 de pulgada ID, con buena capacidad de empuje. Estos se mantienen en su lugar por medio de collares con tornillos de fijación en el eje. Los collares los mantienen en los bolsillos de 3/4 de pulgadas, cortados con las caras exteriores de las piezas finales del bastidor. Con las cavidades cortadas en las caras exteriores, no solo se bloquea el eje en el bastidor, sino que las piezas del bastidor se mantienen unidas por tensión de los collares que mantienen los rodamientos en sus cavidades. Acá tenemos una foto de la estructura con rodamientos. Siguiendo con el ensamblaje de las bobinas, aquí el motor generador utiliza 12 bobinas redondas de alambre magnético esmaltado, enrolladas en la bobina descrita anteriormente, alrededor de un tubo de poliestireno. Todas las bobinas se enrollan en la misma dirección y de manera que la última vuelta sale por el mismo lado de la bobina que la primera. Para cada bobina se eligió arbitrariamente el cable que sale de la primera vuelta para que fuera el cable positivo de la bobina y se retorció un pequeño bucle en su extremo para poder identificarlo después de sacar la bobina de la bobinadora. Antes de retirar alguna bobina del bobinador, se envuelven unos centímetros de cinta de fleje reforzada con fibra alrededor de la circunferencia de sus bobinas para mantenerlas en su sitio. Una vez que las bobinas estén pegadas en su lugar, se corta el cable que se extiende desde la bobina, convirtiéndose en el cable negativo de la bobina, y se retira la bobina de la forma del bobinado. Una vez formadas las 12 bobinas, se mezcló una pasta de resina de poliéster activa y los restos de hierro fundido de un torno de tambor roto y se utilizó para rellenar los agujeros centrales de la bobina, dejando endurecer. Después que el conjunto de bobinas se endurezcan, se corta el pequeño bucle del cable positivo de cada bobina. Montaje de las bobinas. Para mantener la simetría de la conexión en eléctricas, las bobinas se montaron en el anillo del hierro del bastidor del inducido, de modo que la cara de una bobina de la que se extienden los cables se colocó contra el bastidor y todos los cables se extendieron radialmente hacia afuera en relación con el agujero del eje. Las bobinas se colocaron en su lugar siguiendo un patrón de papel cortado en forma de festón, pegándolas inicialmente con un trozo de pegamento caliente. Después de pegar las bobinas en su lugar, se retiró el patrón de colocación del papel y se pegó un dique de cartón fino, forrado con un papel encerado. Con el armazón de la armadura tumbado y nivelado, se vertió el área de interior de la presa con resina de poliéster activada hasta una profundidad aproximadamente de 1/8 de pulgada, asegurándose que la resina líquida rodeara completamente cada bobina. Cuando la resina se endureció, se retiró el dique de cartón y los tapones de los agujeros del eje, dejando las bobinas permanentemente unidas a un bastidor del inducido. Observemos en la foto que muestra el patrón de colocación de las bobinas de papel. Hablemos de la colocación de los cables en la bobina. Los cables de la bobina se pasan a través de sus orificios adyacentes en el bastidor de inducido y se conecta a las plataformas de los tornillos de los cables de fase soldándolos a las lengüetas de la parte inferior de la plataforma de los tornillos. Para permitir una conexión consistente de los cables de fase, los cables de la bobina se conectan en orden repetitivo, rojo,
negro alrededor del marco de la armadura. Luego tenemos el montaje final. Aquí el motor generador se ensambla atornillando el armazón del inducido y el soporte del cojinete del extremo opuesto, insertando los cojinetes en sus bolsillos en los soportes del cojinete, deslizando el eje de la varilla de acero a través del orificio del eje del cojinete en todos los soportes del cojinete, deslizando el cubo de rotor en el extremo del eje entre el armazón del inducido y el soporte del cojinete del extremo, de manera que los imanes del rotor queden frente a la bobina del inducido. Luego se desliza el eje a través del segundo cojinete y se desliza un collarín de tornillo de fijación en cada extremo del eje. Se posiciona el eje para la extensión deseada del eje a través de los cojinetes. Se deslizan los collares del tornillo de fijación hasta los cojinetes y se aprietan sus tornillos de fijación para bloquear el eje en su lugar, y finalmente se posiciona el rotor en el eje y se aprietan los tornillos de eje para sujetar el rotor en su lugar en el eje. Durante el montaje tenemos que tener cuidado de no dejar que los imanes de rotor hagan que el rotor sin sujetar salte por el eje y golpee las bobinas del inducido. Incluso con imanes de ferrita, la fuerza de atracción es significativa. Si se usan imanes de neodominio, la atracción podría ser lo suficientemente fuerte como para hacer que los componentes se golpeen entre sí con suficiente fuerza como para dañar los imanes, las bobinas o tus dedos. Y no es broma. Hay una distancia óptima para la separación entre los imanes de rotor y la bobina del inducido. A efectos de la construcción de un modelo como este, se puede considerar que es lo más cercano posible sin que los imanes golpeen la bobina cuando el rotor gire. El rotor y la bobina deben de ser lo más paralelo posible. Para mejorar su alineación paralela con el rotor, se hace un pequeño ajuste del marco del inducido, aflojando los tornillos que sujetan los marcos de la base, colocando 2 tiras estrechas de plástico de hoja de poliestireno en la parte superior del hueco entre el marco del inducido y el bloque de la base, y volviendo a apretar los tornillos del marco. Ya para finalizar tenemos la conexión del cableado. Este es un sistema trifásico. Las fases están separadas eléctricamente 120 grados. Sin embargo, las bobinas de las armaduras no están necesariamente especiadas físicamente en intervalos de 120 grados alrededor del marco de la armadura. El número total de bobinas en el inducido y el número de bobinas utilizadas para cada fase afecta la colocación física de las bobinas alrededor del bastidor del inducido. Para el motor generador que hemos descrito aquí, hay 12 bobinas de inducido, lo que permite conectar 4 bobinas en serie para cada una de las 3 fases. Así cada fase puede proporcionar 4 veces más tensión que la que se obtiene utilizando una sola bobina de cada fase. Y así 12 bobinas significa que estarán espaciadas a intervalos de 30 grados alrededor del perímetro de 360 grados del marco de la armadura. Las fases se denominan A, B, C, y empezando por la derecha del par de bobinas más altas del bastidor del inducido, las bobinas se identifican en el sentido de las agujas de reloj de la siguiente manera: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, donde C4 es la izquierda del par de la bobina superior. Cada letra indexada del alfabeto se refiere a una de las bobinas del grupo de bobinas que comprende un conjunto de bobinas de fase. Por ejemplo, la bobina A1, A2 y A3 y A4 son las bobinas conectadas para la fase A. Aunque cada bobina individual está a solo 30 grados de su vecino más cercanos, las bobinas numeradas correspondientes para cada fase adyacente están de hecho a 120 grados de distancia. Por ejemplo, 4 espacios de 30 grados separan a la bobina A1 y B1, etc. Así las fases adyacentes están separadas 120 grados, con las fases AB estando separadas 120 grados y la fase AC estando separadas 240 grados, como se requiere para un sistema trifásico. El número y el espacio de los imanes alrededor del rotor también entran en la forma de cablear las bobinas de fase. Para que funcione correctamente, en cualquier momento, cada bobina de una fase debe aportar la fase una corriente de la misma polaridad y magnitud. El hecho que una bobina sea alimentada por el polo norte o por el polo sur de un imán determina la polaridad de la corriente producida por la bobina. La distancia en su trayectoria de rotación a la que se encuentra un imán determina su contribución a la magnitud de la corriente generada en la bobina. Se requiere un campo magnético cambiante para generar corriente en una bobina de alambre, y el movimiento de los imanes da lugar a un campo magnético cambiante. Debido a que hay 2 polos magnéticos norte y sur alternados, las bobinas de fases separadas no pueden ser simplemente conectadas en serie,
ya que las corrientes resultantes generadas en las bobinas individuales en una fase no coincidirán. Luego tenemos una foto de la prueba de funcionamiento del motor AC. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer lo que pues es la simulación del motor de corriente alterna. Para este caso, pues lo primero que vale la pena mencionar es que estamos haciendo uso de MATLAB, en este caso de la herramienta especial simuladora que es Simulink. Y para ello, pues para iniciar nuestra simulación, vamos a iniciar escogiendo lo que es el motor que vamos a utilizar. En este caso nos vamos a ir a la biblioteca de Simulink y vamos a bajar a este apartado que se llama Simscape. Bajamos y nos vamos a lo que es la parte eléctrica y a los sistemas eléctricos. Una vez que estamos aquí, elegimos la máquina eléctrica que queremos y vemos que tenemos diferentes tipos de máquina, una biblioteca bastante amplia, depende de lo que elegir. En este caso, pues nos hemos planteado como objetivo realizar un motor sincrono y pues queremos ver cómo es el desempeño, el arranque de este motor, ver las corrientes A, B y C del devanado y su comportamiento simultáneo. Para poder analizar esto, entonces vamos a elegir la máquina síncrona, y lo vamos a hacer en el Sistema Internacional de Unidades. Para poder configurar esto le damos doble clic y pues vamos a empezar con la configuración. El tipo de rotor, hemos decidido trabajar con un tipo de rotor de jaula de ardilla, que es uno muy conocido y se explica también en la teoría. El modelo hemos decidido trabajar con este número 15, que es de 5.4 caballos de fuerza y con estas especificaciones. Bien, un torque vamos a elegir pues el torque mecánico, que sería la entrada que va a tener este motor, y pues el frame de referencia, pues lo que vamos a utilizar es la estacionario para que pues poder ver este comportamiento al final en las gráficas de esta manera. Una vez que tenemos toda la configuración de nuestro motor pues decidida, pasamos a los parámetros. Vemos que estos parámetros ya no los podemos tocar. Eso es porque pues aquí elegimos un modelo predeterminado, entonces ya tengo un circuito equivalente que trabaja perfectamente con esto, que el programa ya lo sabe, que es muy similar a que se le planteó en la teoría anteriormente. Ahora, lo único que vamos a cambiar por acá son las condiciones iniciales y cambiamos la condición inicial de deslizamiento a 1. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi simulación inicie cuando pues el motor está apagado, porque yo lo que quiero ver es el arranque del motor y cómo este se estabiliza pues a medida que pasa el tiempo. Una vez que yo he elegido pues mi configuración y lo que es mis parámetros, pues le doy a la ventana aplicar y luego le doy OK. Entonces ya el motor está listo para que yo pueda poner todas mis entradas y salidas. Siempre en sistemas especializados, entonces voy a necesitar una entrada. Entonces mi fuente, pues tengo una fuente trifásica de voltaje, un recurso aquí, y lo arrastro, que va a ser del tipo seno, lo arrastro, lo doy doble clic para poder configurarlo nuevamente. Entonces aquí la máquina, pues esto es lo que me va a dar esta fuente trifásica, pero pues no sabe que la quiero conectar a este motor, ¿cierto? Entonces para hacerlo, yo también tengo que fijarme que tenga los parámetros de la configuración anterior que elegí para mi motor. En este caso era de 400 voltios y recordamos que era 50. Los dejamos por acá y le damos a aplicar y le damos OK. Una vez que tenemos esto listo, bajamos por aquí y podemos proceder a conectar A, B y C. Bien, pero también esta fuente de voltaje, pues yo necesito conectarlo a lo que es un neutro. Para conectarlo a este neutro,
pues vamos a de nuevo a sistemas especializados y nos vamos a utilidad. El neutro podría ser con una impedancia que esté conectado a tierra o en este caso pues lo vamos a conectar directamente a tierra y ya tenemos el neutro de nuestro sistema. Bien, ahora tenemos todos los bloques que van a salir de este apartado de sistemas especializados, pero para que esto funcione, yo necesito un bloque PowerWing, que este es el que me permite que estos bloques puedan digitalizar información, o sea, que me arrojen información, que calcule algo. Entonces necesito colocarlo y, y elegir qué sistema yo quiero que pues qué sistema de datos me esté arrojando, ¿sí? ¿Qué sistemas me calculo? Entonces, el solver me va a hacer una simulación de tipo continuo, que en este caso lo que yo estoy utilizando, que mi referencia era continua, mi simulación va a ser continua. En este caso, los datos también, si yo quisiera cambiarlo, me puede dar discretos fasoriales o discretos fasoriales. En este caso, yo me quedo con continuo, le doy a aplicar y le doy OK. Entonces, ya todos mis bloques van a funcionar de esta forma. Bien, una vez que tengo esto, ya solamente hace falta agregar el torque que tiene que superar esta máquina, este motor de corriente alterna. Entonces, para eso, vamos a minimizar lo de Simscape. Ya no necesitamos más esta ventana de bloques y nos vamos a ir a la ventana de bloques de Simulink y vamos a darle en el apartado de bloques comúnmente utilizados. Para poder poner el torque, vamos a usarlo con un bloque constante. Conectamos de esta forma y lo configuramos. Damos doble clic. En las especificaciones del motor que se eligió, decía que era de 14.6 como el nominal de este. Entonces lo vamos a cambiar y le vamos a poner 10, que sea el torque que tenga que superar, pues que sea de 10. Le damos aplicar. Le damos OK. Una vez que pues ya está aquí, vemos que todas las entradas de mi sistema pues están debidamente configuradas, conectadas, y ahora necesito que las señales que salgan de este motor pues me arrojen algo. Yo necesito interpretar qué es lo que está pasando aquí. Entonces para eso voy a hacer uso de esta herramienta que se llama Bus Selector. Lo vamos a colocar por aquí. Registramos y conectamos. Le damos doble clic una vez que lo hemos conectado y vemos que tiene dos señales que están saliendo, señal 1 y señal 2. Las vamos a seleccionar y remover porque no son esas las que yo necesito, o sea, vienen por default. Y voy a elegir las señales que yo quiero analizar. En este caso, nosotros hemos decidido analizar las corrientes A, B y C. Las seleccionamos y pasamos al otro lado del rotor y también en el aspecto mecánico, pues nosotros queremos ver la velocidad del rotor y el torque electromagnético que esté presente. Seleccionamos y vemos que ya tenemos las 5 señales que nosotros queremos analizar. Le damos a aplicar, le damos OK. Vemos que ya mi bus selector ha crecido, es un poquito más grande y que ya tiene pues las 5 señales de salida que yo quiero interpretar. Bien, para yo poder, esto ya analiza e interpreta, es como la memoria de esta simulación, ¿sí? Entonces yo necesito poder reflejarlo. Para poder reflejar esto que el bus selector me está recolectando de información de mi motor, pues voy a sacar un bloque de scope para que me lo represente en una gráfica. Este lo vamos a primero darle doble clic para poder configurarlo. Lo configuramos y lo primero pues es que le voy a decir que me acepte 3 entradas. Porque 3 entradas si tengo 3 salidas de mi bus selector. Pues sí, yo podría dejar 5, pero en este caso quiero dejar 3 para que las primeras 3 corrientes se me grafiquen en una sola. Sí, en una sola gráfica se me grafiquen, en una sola gráfica se muestren, se reflejen lo que es la corriente A, B y C, y en la otra, en una se refleje lo que es la velocidad del rotor y en la siguiente, pues, el torque electromagnético. Entonces,
lo dejamos aquí y cambiamos el layout, que sería pues la parte donde se van a mostrar estas gráficas, que sería este cuadro pues, negro en la parte de atrás, y lo voy a dividir en 3 pedazos. Le doy a aplicar y le doy OK. Entonces vemos que ahora mi graficador está listo para mostrarme 3 gráficas, las 3 gráficas de las corrientes, la gráfica del torque, la gráfica de la velocidad del rotor y la gráfica del torque electromagnético. Bien, entonces cierro por acá y una vez que tengo esto, pues yo puedo notar que aquí solo tengo 3 entradas, ¿sí? Porque yo solo elegí 3. Tengo 3 entradas, pero aquí tengo 5 salidas. Entonces, para poder combinar estas 3 corrientes en una sola gráfica, que es como yo planifiqué mi plano, entonces voy a hacer uso de una herramienta MUX, que esto lo que hace es simplemente mezclar los gráficos y arrojar en una sola gráfica, o sea que las 3 líneas pues se vean en una sola, y lo único que hace es que pues, me cambia los colores. La puedo configurar por acá, y aquí le doy que yo quiero que entren 3 señales, ¿sí? Le doy a aplicar, le doy OK. Un poquito más grande mi mouse para que se visualice mejor cada entrada. Y voy a moverlo un poquito para aquí abajo. ¿Sí? Y este lo vamos a mover aquí. Entonces, conectamos. Por acá está bien. Por acá para que se lea perfectamente la corriente del rotor A, la corriente del rotor B y la corriente del rotor C, que me va a dar en la gráfica A, ¿sí? Por acá y ya tengo pues la primera gráfica en simulación. Vamos al segundo, que sería la velocidad del rotor, que esta velocidad vale la pena recalcar que está en radianes por segundo. Entonces, si yo quiero cambiar esta velocidad del rotor de radianes por segundo a revoluciones por segundo, entonces lo que radianes por minuto a revoluciones por minuto, a revoluciones por segundo, lo que tengo que hacer pues, simplemente sería multiplicar y hacer la conversión antes de que entre acá. Lo único que haríamos es agarrar un bloque de ganancia, lo ponemos por acá y en la ganancia le ponemos 60 entre 2. Así la conversión estaría hecha y ya pues lo podríamos visualizar en revoluciones por segundo. En este caso no lo vamos a hacer así, ya sabemos que pues están las unidades que tenemos por acá y pues ya está listo para que pues mi simulación pueda funcionar. ¿Sí? Le damos doble clic aquí y le corremos el programa. Tiene que compilar, vemos cómo va oscilando, ¿sí? Y luego llega a un comportamiento estable. Veo que la simulación realmente es mucho tiempo, tengo un tiempo igual a 10. Es muy grande, entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar el tiempo de simulación para poder observar mejor lo que son estas ondas del inicio y ese comportamiento inicial. Entonces vengo por acá y vamos a el tiempo de simulación. Aquí tengo uno que ya tiene 3. Lo uso por acá y le damos correr. Y vemos que ya está. Bien. Entonces aquí el comportamiento, pues vemos las oscilaciones, una con cada color rojo, azul respectivamente para A, B y C. Y luego el comportamiento del rotor y del torque electromagnético. Aquí sucede algo que es lo esperado y que es muy interesante cómo se muestra en estas gráficas. Bueno, para empezar, notamos que el torque electromagnético entra bien alto, ¿sí? Y entonces luego este empieza a bajar.
el rotor, la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este está muy alto, este necesita compensarlo, ¿sí? Necesita vencer, entonces va a arrancar y va a acelerar hasta que lo va a llevar a un sistema estable entre los dos. Como vemos, este incrementa para igualar a este y este disminuye por el incremento de este. Entonces, el comportamiento es esperado, lo que podemos decir de que la simulación fue una simulación exitosa y que el análisis que hemos hecho y hemos planteado en esta ocasión, pues ha salido de manera esperada. Muchas gracias.